A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. For the En 10th day, aquellos días, he called to him, Abraham. Dios puso a Abraham a prueba, llamándole Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, There you y shall vete al offer país de him as a Moriah burnt offering. y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Early the next morning, Abraham Abraham madrugó, took his donkey, aparejó el took asno with him his son y se llevó Isaac, consigo a dos criados y a su hijo Isaac. and with the wood that Cortó he had leña para cut, el sacrificio y se then he encaminó set al out to the lugar way which que God le had había commanded. indicado Dios. On the third day, El Abraham tercer día levantó a Abraham los ojos y descubrió el sitio de said to his lejos. servants, Y Abraham dijo a sus Stay criados, with the donkey, quédense aquí con el asno, and I yo con el will go muchacho with you. iré hasta allá para adorar y después volveremos con ustedes. Thereupon Abraham took the wood and put Abraham tomó la leña para el and made his sacrificio, son Isaac se la burn cargó a su hijo while Isaac, he himself carried the y él burnt offering. llevaba el fuego y el cuchillo. As the two walked on Los together, dos caminaban Isaac juntos. spoke to his father Isaac Isaac. dijo a Abraham su padre, He said, Padre, él Yes, respondió, he replied. aquí estoy, hijo mío. Isaac continued, El muchacho Bring the dijo, fire and the wood. tenemos fuego y Where leña, is the sheep pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? son? Abraham asked. Abraham contestó, God himself will provide. Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo Isaac mío. continued, Going Y forward. siguieron caminando juntos. When they came to the place Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. next, he tied him Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Then he reached out and took Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su the hijo. Lord's messenger. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Abraham, he Él answered. contestó, aquí me Do tienes. not lay your hand. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu You did hijo, not tu withhold único from hijo. your own beloved son. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. So he went and Se took it acercó, tomó el and carnero offered as a y burnt lo offering ofreció en in place of sacrificio his son. en lugar de su hijo. Abraham named the Abraham llamó a aquel sitio El Señor ve, hence people now por say, lo que se dice aún hoy, the Lord will see. el monte del Señor ve. Again the Lord's El messenger. ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, I swear by myself, juro por mí mismo, oráculo del Señor, because you acted por so haber hecho esto, and not withholding por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo. Te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. your descendants, Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades and enemigas. in your descendants Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, because you obey. porque me has obedecido. Abraham then returned, Abraham volvió a sus criados and they set out y together. juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Made his Y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Verbum Domini. I will walk in the presence Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. not to us, O Lord, not to Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, because of your porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. where is their God? Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Our God is in heaven. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. They have mouths, but Invoqué el nombre del Señor. eyes, but see not. Señor, salva mi vida. Hear not. El Señor es benigno y justo. Gracious, but small. Nuestro Dios es compasivo. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Their maker shall be like El them. Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Alleluia.
Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo y nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. After entering a boat, En aquel tiempo subió Jesús una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. and there people brought Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. when Jesus saw Viendo la fe que tenían, said to the paralytic, dijo al paralítico: "Courage, child, Ánimo, hijo, your sins tus are pecados están perdonados. at that." Some Algunos de los letrados se dijeron: This man is Este blasfema. Jesus knew what they Jesús, sabiendo lo que pensaban, why do you harbor les dijo: ¿Por qué piensan mal? which is easier to say, ¿Qué es más fácil decir? your sins are ¿Tus forgiven? pecados están perdonados? O decir: levántate y anda. You may know that the Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: your stretcher, Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. he rose. Se puso en pie y se fue a su casa. Crowd saw this Al ver esto, la gente quedó sobrecogida and glorified y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Verbum Domini. As we go throughout our lives and we Cuando avanzamos por la vida y caemos en la debilidad o el pecado, that nos damos cuenta can be que el pecado unforgiven sin can be quite burdensome. no confesado puede ser una carga. The harm done Podemos to sentir ourselves, arrepentimiento por el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos o a los demás. Podemos tener un sentimiento de culpa pequeño o grande. we also know that once Y we también confess these sabemos que una vez que confesamos many estos times, all pecados, the time, we feel muchas really veces o todo el tiempo sentimos alivio, strengthened. nos sentimos limpios, fortalecidos. Because in the forgiveness Y of esto es sins, porque en especially el the perdón de los sacrament of pecados, en especial en el sacramento de la penitencia, una vez que somos and this is what perdonados hay Jesus sanación. shows us today. Y esto es lo que Jesús Here, nos muestra hoy. he forgives the sins of the paralytic. Aquí perdona los pecados del paralítico. There Y is entonces hay This is sanación. what we must keep in mind Y es lo que debemos de approaching tener en the mente sacrament of siempre penance, or the al sacraments of healing, enfocar el which are the sacramento de la sacrament of sanación penance o los and the sacramentos de sacrament sanación, of the sick. que son el sacramento de la is penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos, que de la mano de esto hay sanación. Well, here in this gospel passage, Aquí en este pasaje del Evangelio vemos un hombre cuyos amigos lo llevan a Jesús. and Es un paralítico. thought in those days A menudo se pensaba en aquella época en el área de Palestina e incluso entre los judíos that people que could be las no healing, personas no que no deliverance podía without haber first somebody repenting sanación of their o sins or liberación doing sin que some alguien kind se of a arrepienta sin primero de offering sus for pecados atonement of their o que sins. ofreciera una ofrenda por sus pecados, so por this expiación man, de los pecados. It is believed Así that que este he hombre would have se seen cree himself like as que an él se enemy of God because habría he considerado had a sí sinned, mismo como because he enemigo had de been Dios forgiven porque of había those pecado, sins. pues había sido another perdonado thing de esos pecados. thought that Y otra cosa que la gente the pensaba purpose of
era que el propósito de algunas de estas enfermedades largas, enfermedades con las que de nacimiento de las personas eran resultado de sus propios pecados o el pecado de los padres de uno. Así que este paralítico se hubiera pensado de sí mismo que era muy indigno de recibir sanación porque estaba enfermo, He was sick, paralyzed for life. paralizado de toda la vida. Pero aquí And Jesus viene Jesús forgives, y Jesús then he heals. perdona y luego sana, diciéndole al hombre que se ponga de pie y camine. De forma similar, Very literal manner at times. e incluso de forma muy literal a veces, tenemos la misma experiencia cuando nosotros acudimos al sacramento de la penitencia, Humble confession. cuando realizamos una confesión buena y humilde. Y cuando lo hacemos, por supuesto, tenemos pecados, We go humbly before the priest. acudimos humildemente ante el sacerdote y confesamos estas cosas. And this is not easy. Y esto no es fácil, There's truly forgiveness of sin. pero hay realmente Sacrament of penance. perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia. Recuerden que podemos decir, muy bien, Señor, perdóname por mis pecados, y nos lo podemos decir a nosotros mismos. Sí, Dios perdona. He does do that. But yet there is Sin embargo, hay gracias especiales y somos verdaderamente perdonados por la mano de Jesucristo una vez que recibimos absolución. Esta es una autoridad que Jesús dio a los apóstoles, a ellos, these a sus apostles, it's just Jesus was sent by 12 elegidos. Jesus gives them the same authority, the same Así como power, Jesús fue enviado por el Padre, Jesús les da to forgive el mismo sins in their poder y autoridad para perdonar So they have this pecados authority from en su Jesus nombre. themselves. Así And que Jesus tienen says esa this autoridad que in reciben de John Jesús chapter mismo. 20. Remember, Jesús he lo dice en sends the San Holy Juan Spirit, capítulo and he 20. says, "Whose sins Recordemos you que forgive sopla are el forgiven. Espíritu Whose sins are Santo retained sobre are ellos y les retained, they're dice, not forgiven." los pecados que retengan quedarán retenidos y los pecados que perdonen quedarán perdonados. Esto proviene directamente de Jesús a los apóstoles Apostles, sus- as the successors, who are the los- bishops, y los sucesores de los apóstoles, los obispos. Y ellos dan esta giving them their autoridad faculties. a los presbíteros, a los sacerdotes. Hear confessions, and do the sacrament of El penance. obispo me dio esa facultad And so de perdonar pecados en el sacramento de la penitencia. Así que en este sacramento de la penitencia se trata de Jesús mismo. Es we make a confession, Jesus a Christ. quien encontramos cara a cara cuando hacemos confesión. Of Christ. This is, remember, Jesucristo. the authority handed Recordemos down to que el Jesus, sacerdote acting in the priest obra en persona de Cristo. himself. So there we go. Make a humble confession. If you want to be Así que inspired by this, hagan una confesión humilde. Si quieren verse inspirados, for us. Think about it. pensemos en Jesús, quien hizo la primera confesión por nosotros desde la cruz. Lo primero que dice en la cruz, Father, forgive them, for they know not what Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él hace ese llamado a nombre nuestro. Él conoce el dolor del pecado a pesar de nunca haber pecado. Conoce los efectos y pide misericordia. Así que Él mismo realiza la primera confesión y nos da ejemplo de cómo And so we can be humildemente aceptar esta deuda. Debemos vernos inspirados, pues, por el ejemplo de Jesucristo para hacer una confesión humilde. Puede que muchos de nosotros estemos avergonzados por los pecados que hayamos cometido, pero aquí tenemos a Jesús dándonos el ejemplo. Y como muchos de los sacramentos, tenemos ahí el misterio pascual siendo representado a través del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. El Calvario Se trata de una representación del Calvario de forma no sangrienta, porque ahora sangre ha sido derramada. Uno confiesa sus pecados y ahí lo tenemos. El sacerdote lo absuelve a uno en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gracia, la sangre de Cristo, Jesús presente en el Calvario, el sacrificio de manera no sangrienta. Y ahí tenemos el alma que quedó lavada del pecado y renovada, limpia. Y luego, por supuesto, después de ello,
recibimos una penitencia. This penance helps Y in esta the healing penitencia process ayuda en of el the sin. proceso de sanación But even del before we pecado. do the penance, Pero incluso antes de realizar la penitencia, uno se siente que ha sido liberado, porque uno ha escuchado de Jesús mismo que nuestros pecados han sido perdonados. Es una gran diferencia de cuando uno está pidiendo perdón a cuando uno la recibe del sacerdote. Hay una gran libertad, porque ahí, cuando uno está recibiendo esa libertad y siendo renovado, ¿de qué nos recuerda? Esto nos recuerda de la resurrección. Cuando hacemos un examen de conciencia, antes de confesar los pecados, uno está pensando acerca de la vida de Jesús. Mi vida, ¿cómo es en relación a la vida de Jesús? ¿Cumplo los mandamientos? ¿He cometido alguno de los pecados capitales? ¿Estoy practicando la caridad como lo hacía Jesús? Así que uno hace esto humildemente y va a confesar los pecados como Jesús en la cruz. Y después, donde sea que esté la cruz, hay resurrección, porque uno recibe la gracia del perdón, absolución. Uno sale renovado, sale del confesionario oscuro, como cuando Jesús salió del sepulcro. La sanación empieza cuando uno recibe absolución, pero cooperamos con esa sanación cuando realizamos penitencia. Recuerden, es como cuando uno va al doctor. Uno va al doctor y le dice al doctor todos los síntomas, y el doctor dice, muy bien, suena como que tienes esto o lo otro, y quizás dé una receta para ayudar con el proceso de sanación. Es similar. Cuando nuestros pecados son perdonados, recibimos una penitencia para ayudar con el proceso de sanación. Muy bien, quedamos perdonados y necesitamos sanación. Recuerden que la sanación demora tiempo, requiere cierto tiempo. ¿Y para qué es esta sanación? Pues muchas veces cuando cometemos pecado hay un efecto del pecado. Recuerden que cuando pecamos, nuestro cuerpo ha sido expuesto al placer de manera desordenada. Así que ese placer deja un efecto en el cuerpo, una memoria en el cuerpo. Y como tenemos esto en nosotros, como que somos portadores, súbitamente queremos más de eso, tenemos un apetito de más de eso. Y esto ocurre a través de los sentidos, la vista, el tacto, el oído, el gusto. Queremos más y más y más de forma muy desordenada porque ya hemos experimentado esa desobediencia. Hemos sido expuestos a ella y deja memoria en nuestras mentes y cuerpos. Así que el cuerpo va a anhelarlo. Muchas veces cuando vamos a confesarnos, sí, podemos sentirnos libres y bien. Después de ello, el Señor me ha perdonado, alabado sea Dios, pero aún recordamos el pecado, porque esos son los efectos del pecado. Sin embargo, Dios nos ha perdonado y ha olvidado, pero nosotros, nuestro cuerpo, siente las consecuencias de ello. Por eso debemos recordar cuando somos tentados que habrá consecuencias. Así que para que los efectos del pecado sean retirados, hacemos penitencia, oraciones, ayuno, abstinencia, y esto es algo muy enorme en el proceso de sanación, realizar actos de caridad, porque cuando hacemos actos de caridad, entonces el enfoque no se trata tanto de nosotros. Llamamos al Señor para que nos dé la gracia para poder servirle, para que dejemos de estar ocupados con nosotros mismos. Nos sacrificamos por el bien de otra persona. Esto ayuda a quitar los efectos del pecado. Es algo muy bueno siempre, hacer caridad. Esto ha de ayudar al proceso de sanación, la sanación de los sentidos, del cuerpo que ha sido expuesto al pecado. Tenemos que recordar eso. Y el día de hoy celebramos a San Junípero Serra. Él, por supuesto, fue un santo
un hombre muy santo, His life, of course, according to Jesus Christ. siguió el ejemplo de Jesucristo en su vida, el camino de He was all about San Francisco de Asís, the forgiveness pero of sins, preaching repentance. su enfoque era el perdón de los pecados, el arrepentimiento, llamando a la gente a Jesucristo y ayudarles en su transformación. Y esto es lo que él llevó a lo que en aquel entonces llamaban el Nuevo Mundo. Primero estuvo en México, luego subió por Baja California y luego a California y fundó un número de misiones. Hubo como 9 que él personalmente fundó. Was present when they found, I think, 60. Estuvo presente cuando fueron fundadas, porque creo que 6 fueron las que él mismo fundó. Pero él fue un verdadero padre, And muy seguidor del ejemplo de Cristo. Y él Indians to know Jesus. quería que los indios conocieran a Jesús. Lo hizo enseñándole oficios y cosas así, ayudándoles a civilizarse, organizando las cosas, pero trayéndoles los sacramentos y bautizándolos. Se cuenta que durante su vida fueron bautizados 4.600 indios que vinieron voluntariamente, no, nunca fue a la fuerza. Puede que en otros lugares haya sido así, pero no con Junípero Serra. De hecho, una vez cuando estaba bautizando, estaba preparándose para bautizar un niñito, alguien vino y robó al niño cuando lo estaba bautizando, pero él no lo hizo, no hacía así. No era a la fuerza, él lo hacía con amor. E incluso en cierta ocasión, cuando estaba en Ciudad de México, Rivera, California, por su ejemplo, quería que la gente viera su ejemplo, así que realizó una confesión pública mientras predicaba una misión. El sacerdote estaba ahí y él predicó sus pecados. Y luego hizo la penitencia. En aquel entonces hacían disciplina, ahora no disciplinan ahora porque ahora se piensa de forma diferente, pero él lo hizo frente al pueblo. Y esto movió a muchos a que recibieran a Jesús, a que se acercaran a Dios, a que acudieran al sacramento de la penitencia. Así pues, hermanos, Jesús siempre nos recibe, siempre nos llama. Y podemos experimentar mucho amor, mucha misericordia, porque debemos estar conscientes nuevamente que encontramos a Jesús, la misericordia de Jesús, quien es misericordia misma. Cuando hacemos una buena confesión o cuando acudimos al sacramento, ahí está Él, listo para perdonar. Recuerden que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Él no está ahí condenando ni enojado, simplemente quiere mostrarnos amor y perdonarlos. Ese es el gran médico. Acudimos al sanador de cuerpo y alma, que quiere darnos libertad, quiere hacernos una nueva creación. Jesús solo ve lo bueno en nosotros. Él ve aquello en lo que somos capaces de convertirnos, ve su imagen y semejanza en nosotros. Él es el gran sanador que quiere darnos libertad para que podamos tener una vida nueva en Él. Eso es amor. Así pues, hermanos, hagan una buena confesión, acudan a Jesús y sepan que ahí, en el perdón de los pecados, ahí hay gran sanación. Ahí somos liberados de las cargas del arrepentimiento, el sentimiento de culpa, y ahí tenemos el proceso de restauración, de sanación, de experimentar el amor de Jesucristo, de experimentar restauración, regeneración, donde al final recibimos amor y conocemos el amor. Que Dios los bendiga a todos.